La luna colgaba inmóvil sobre el campamento como un ojo abierto que se negaba a parpadear. Abraham se removió en su lecho de pieles, sintiendo que algo respiraba con él dentro de la tienda. No era el viento. No era el sueño. Era una presencia. Fue entonces cuando escuchó la voz. No fue un trueno ni un murmullo angelical. Fue una voz áspera, antigua, como el sonido del viento cuando se arrastra por los desfiladeros más profundos del desierto. No hablaba desde el cielo, sino desde dentro, como si hubiera despertado en el centro mismo de sus huesos. Abraham. Él se incorporó de golpe, empapado en sudor, los ojos abiertos como heridas. Sara dormía a su lado, respirando con dificultad, como si la arena se le hubiera metido en los pulmones. La voz continuó. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te mostraré. Abraham no respondió. Tenía la boca seca, las manos temblorosas. Quiso pensar que era un sueño, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier pesadilla. Era un silencio expectante, un vacío que lo envolvía todo, incluso el corazón. Al amanecer, Abraham no habló con nadie. Ordenó a sus sirvientes preparar los burros. Cuando Isaac se acercó con una sonrisa, con esa inocencia que aún no había sido tocada por el miedo, Abraham sintió que el mundo se quebraba por dentro. Sara, en cambio, lo observaba con los ojos entrecerrados. No preguntó a dónde iban. Se quedó junto al pozo, de pie, como una estatua agrietada por el sol. Esa noche, mientras Abraham afilaba en secreto un cuchillo bajo las estrellas, Sara se le acercó con voz temblorosa. Ese pozo, susurra. Anoche, vi a Isaac parado frente a él. Dormía con los ojos abiertos. Murmuraba cosas que no entendí. Y luego se rió, Abraham. Se rió sin razón. Él no respondió. Guardó el cuchillo y fingió no escuchar los pasos que resonaban bajo la tierra, como si algo caminara justo debajo del campamento. En la madrugada siguiente, un cordero apareció atado junto a la tienda. Nadie lo había traído. Los sirvientes juraron que no lo habían visto antes. Sara se negó a tocarlo. El animal no comía ni parpadeaba. Solo miraba a Isaac. No con ternura, sino con una quietud espeluznante. Esa noche, Abraham volvió a escuchar la voz. ¿Por qué temes, Abraham? ¿No eres mi siervo? ¿No me amas por sobre todas las cosas? ¿No confías en mi voluntad? Y entonces, por primera vez en su vida, Abraham sintió que el amor de Dios no era cálido, ni bondadoso, ni comprensible. Era vasto, infinito, vacío. Era como un abismo que exige caer para entenderlo. Sara despertó gritando. Soñó que Isaac estaba hecho de ceniza y que hablaba en una lengua que nadie podía traducir. Decía que el fuego no dolía si era en nombre del Señor. Abraham, en la penumbra, alistó todo para partir. Isaac dormía envuelto en su manto. El cordero seguía allí, inmóvil, con las patas enrojecidas. En el aire flotaba un olor metálico, como a óxido, o a sangre vieja. Cuando al fin montaron los animales y partieron hacia el monte, Sara no salió a despedirlos. Solo se escuchó su voz desde dentro de la tienda: ese no es Dios, Abraham. Lo que habla, no es Dios. Pero ya era tarde. La voz había echado raíces. Y Abraham,
llevado por un mandato que parecía más grande que su razón, comenzó a caminar hacia el horror. El sol caía sobre ellos como un ojo que arde sin descanso. El desierto parecía extenderse hacia un horizonte que se alejaba con cada paso. Abraham caminaba en silencio, el rostro consumido por la determinación y el miedo. Isaac, alegre al principio, hablaba de nubes y piedras extrañas que encontraba en el camino. Pero con cada jornada, algo en su expresión se volvía más pálido, más ausente, como si sus pensamientos fueran arrastrados por la misma arena que devoraba sus huellas. Los dos sirvientes caminaban detrás, intercambiando miradas inquietas. Uno de ellos, Eliezer, decía haber visto una figura seguirlos a la distancia, un hombre alto, cubierto con un velo negro, que desaparecía apenas se intentaba enfocar su silueta. El burro que los acompañaba se volvió motivo de susurros. Al tercer día, sus ojos se tornaron de un color lechoso, como si la criatura viera cosas que los humanos no podían percibir. Isaac lo acarició y dijo: «Está enfermo. Pero no con fiebre. Él sabe». Esa noche acamparon junto a un grupo de piedras que, de lejos, parecían un altar olvidado. Abraham se despertó a medianoche con un susurro. Pensó que era la voz otra vez, pero no venía de su mente, sino del burro. El animal estaba sentado como un perro, mirando el fuego. En el centro de su frente se abría un tercer ojo, húmedo, palpitante, como un fruto oscuro. Y habló. «¿Ya lo olvidaste, Abraham? ¿Quién pidió el sacrificio primero? ¿Fue él, o fuiste tú, deseando su favor?» Abraham retrocedió, tropezando, pero el burro no se movió. Todos los padres han ofrecido hijos. La tierra los recibe con gratitud. Tú no eres especial. Solo eres obediente. El ojo central del burro sangraba lentamente, una lágrima negra que caía al suelo y evaporaba la arena al contacto. Cuando amaneció, el animal tenía la frente seca y su expresión boba había vuelto. Nadie más parecía haberlo escuchado. Eliezer desapareció esa tarde. Solo encontraron sus sandalias, enterradas al borde del camino. Isaac dijo haber visto cómo lo tragaba la tierra. «Se lo llevó un brazo hecho de sombra», murmuró. El segundo sirviente quería regresar, pero Abraham no lo permitió. Le dijo que el Señor era su guía y que quien desobedecía el mandato sería castigado. Esa noche, Isaac despertó gritando. «El cuchillo me habla en sueños. Dice que está hambriento. Papá, el monte tiene boca, no cima». Sara apareció en su mente como un susurro lejano. Su advertencia lo atravesó como una aguja: «Eso no es Dios». Abraham miró sus manos. No eran las de un pastor. Se estaban volviendo duras, grises, como piedra erosionada por siglos. En el silencio del campamento, escuchó algo cavar debajo de ellos. Algo grande. Isaac volvió a dormirse, pero murmuraba en voz baja, con un tono que no era del todo suyo. «La madera, la leña está viva. No quiere arder, no quiere». Abraham no durmió. El monte Meraí estaba cerca. Podía verlo entre la bruma de la mañana siguiente. No era una cumbre sagrada, sino un coloso dormido, una bestia de piedra esperando que alguien le ofreciera carne. Y el burro, otra vez, habló con su tercer ojo, justo antes de caer muerto frente a ellos. No estás subiendo al monte de Dios, estás bajando a su estómago.
El monte Meraíe no se alzaba hacia el cielo. Caía. Era una trampa de piedra disimulada como cima, un agujero invertido que parecía absorber el viento y la luz. A medida que Abraham e Isaac ascendían, el mundo que conocían quedaba atrás, los arbustos se torcían en formas imposibles, los pájaros callaban, y hasta el sol parecía evitar el lugar, desdibujando las sombras. Isaac no decía nada. Desde que habían dejado atrás el cuerpo muerto del burro, su hijo caminaba con una expresión hueca, como si cada paso lo acercara no al sacrificio, sino a una revelación que solo él entendía. Cargaba la leña en la espalda con la serenidad de un cordero resignado, sin preguntar nada más. Pero Abraham no podía dejar de oírlo. A cada paso, escuchaba el eco de la voz. Sigue subiendo. Ya casi llegas. Mi fuego está encendido. El altar tiene hambre. Abraham había dejado de distinguir entre su pensamiento y esa voz. A veces era la misma. Otras, parecía venir de Isaac, o de las piedras, o del cuchillo que llevaba atado al cinto. Al llegar a la cima, el mundo se volvió inmóvil. No soplaba el viento. Las nubes se detuvieron. El aire era espeso, como si respiraran dentro de un sueño inmóvil. El monte estaba cubierto de una niebla pesada, casi líquida, que olía a hierro, a ceniza vieja, a carne quemada. Isaac dejó la leña. Miró a su padre sin miedo, con una extraña aceptación. ¿Dónde está el cordero, padre? Abraham quiso mentir, pero su voz no salió. Solo pudo mirar al cielo y esperar una señal. Pero el cielo estaba sellado. Entonces, del suelo emergieron piedras lisas y oscuras, como si el altar ya estuviera construido desde antes, esperando su llegada. Abraham colocó la leña. Todo encajaba sin que él tuviera que pensar. Como si sus manos supieran el rito por sí solas. Hazlo, susurró la voz, y yo te daré eternidad. Hazlo, y serás el padre de naciones. Hazlo, y nunca morirás. Isaac se acostó sobre el altar sin ser forzado. Su expresión era tranquila. Sus ojos brillaban con algo que Abraham no comprendía. No era miedo. Era fe, o quizás resignación a algo más grande, más oscuro. Abraham alzó el cuchillo. Y en ese instante, el monte comenzó a vibrar. Del suelo emergieron grietas. De ellas brotó un susurro coral, como miles de voces atrapadas. Un aullido de siglos. El altar palpitaba. Isaac abría los ojos, más grandes que nunca, reflejando no el rostro de su padre, sino el de una criatura alada, sin rostro, suspendida en el aire detrás de Abraham. No tenía forma definida. Era una masa de alas, fuego y ojos que se abrían y cerraban sin ritmo. Su voz no sonaba en los oídos, sino en la sangre. Tú no estás aquí para probar tu fe, Abraham. Estás aquí para sellar un pacto antiguo. Una deuda de tu linaje. Uno de los tuyos debía venir. Uno tenía que ofrecer. Abraham cayó de rodillas. El cuchillo vibraba en su mano, emitiendo un zumbido sordo. Era más que metal. Era un fragmento del juicio. Un colmillo de algo anterior al Edén. «Detente», gritó, pero su voz fue absorbida por la niebla. Isaac se levantó lentamente del altar, sin que Abraham lo ayudara. Ya no era el niño que lo acompañaba. Sus ojos eran completamente blancos, y su piel tenía un resplandor tenue,
como si estuviera iluminado desde adentro. Habló con una voz que no era suya. Padre, no fui traído aquí para morir. Fui traído para abrir el umbral. Y entonces, con un solo gesto, extendió los brazos. El monte se abrió como una herida. Y lo que había debajo no era tierra, ni piedra, ni magma. Era un abismo vivo, lleno de dientes, ojos y lamentos. Era un dios. O algo más antiguo que los dioses. Abraham gritó. Intentó correr, pero el altar lo sujetó con raíces de hueso. Isaac flotaba ahora, envuelto en una luz que no iluminaba, solo hería. La criatura alada descendió, y con su lengua de fuego marcó el cuchillo en el aire, mientras la tierra temblaba. Entonces, el silencio volvió. Y el sacrificio no fue hecho. Aún no. No se supo cuánto tiempo había pasado desde que el monte se abrió. El cielo seguía en su lugar, pero ya no era cielo. Era una cúpula de carne oscura, húmeda, latente. La cima del monte se había transformado en un útero invertido, donde el tiempo se replegaba sobre sí mismo. Abraham estaba solo. Isaac no estaba. Tampoco el altar. Solo quedaba el cuchillo, suspendido en el aire, girando sobre su eje con un leve zumbido que horadaba el silencio. La voz ya no hablaba. Y esa ausencia era más aterradora que su presencia. Abraham deambuló por la cima del monte como un loco. A veces escuchaba risas infantiles. A veces, cantos antiguos en lenguas que ningún hombre debía pronunciar. En el horizonte no había tierra. Solo piel. Una llanura infinita hecha de carne palpitante, surcada por venas del grosor de árboles. Y entonces lo vio. Isaac. Estaba de pie, desnudo, cubierto por una capa de piel humana, la suya propia. Su cuerpo era una masa viva de músculo crudo, como si hubiera sido desollado con precisión ritual. Y sin embargo, no sangraba. No gritaba. Estaba en paz. Padre, dijo, con voz calma. Mira lo que me hicieron. Y sin embargo, no duele. No como pensaba. Abraham lloró. Avanzó hacia él, pero a cada paso, el suelo se convertía en un sendero de huesos rotos que crujían bajo sus pies como risas apagadas. ¿Quién te hizo esto?, balbuceó. Isaac extendió sus brazos, mostrándole el cielo de carne. Yo lo pedí. Desde antes de nacer. Antes de que tú tuvieras nombre. Esta no es tu prueba, Padre, es la mía. Yo soy la puerta. El cuerpo que se abre. El sello que se rompe. Abraham cayó de rodillas. Su piel se agrietaba. Sus ojos sangraban sin lágrimas. Algo dentro de él sabía que todo esto había ocurrido ya, muchas veces. Él era uno de muchos. Un Abraham entre miles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios querría esto? Isaac sonrió, y sus dientes eran demasiados. ¿Dios?, repitió, como si fuera un concepto ridículo. Esto no vino de él. Él no quiso esto. Él solo miró, impotente, mientras algo más antiguo se alzaba. Esto no es fe. Es hambre. Esto no es religión. Es deuda. Entonces alzó su mano, y con un gesto, el cielo se rasgó. Una criatura descendió.
Era imposible describirla sin perder la razón. Tenía alas hechas de manos humanas. Su rostro era un espejo que mostraba a quien lo miraba su peor versión. Su voz era el eco de todas las oraciones no respondidas, y su mirada convertía la esperanza en carne. Y con delicadeza, tomó la piel de Isaac, aún húmeda y cálida, y la colocó sobre Abraham. Ahora tú lo llevarás, padre. Tú cargarás la herencia. Hasta que el próximo Isaac nazca. Y el próximo monte crezca. Y el próximo cuchillo despierte. Abraham gritó, pero nadie lo oyó. Ni en la tierra, ni en el cielo. Porque él ya no estaba allí. Su cuerpo cayó sobre el altar, ahora reconstruido. Su carne se fundió con la piedra. Su alma fue dividida en 7 fragmentos. Y el monte, satisfecho, cerró su herida. En la base, donde todo había comenzado, el burro muerto parpadeó una vez, y luego se pudrió en segundos. Nadie vio a Abraham descender. Pero en las generaciones siguientes, los profetas hablarían de una sombra que cruzaba el desierto, cubierta de piel ajena, cargando un cuchillo que nunca descansaba. El sacrificio no había sido cancelado, solo pospuesto. Los siglos pasaron como polvo arrastrado por el viento. El monte Meraíe fue olvidado, enterrado bajo capas de historia, religión y ruinas. Los peregrinos acudían al lugar sin saber por qué, sin recordar el grito atrapado en sus piedras. Solo sabían que allí se escuchaba mejor la voz del cielo. Pero lo que escuchaban no era Dios. Era algo más antiguo. Más hambriento. Los textos sagrados hablaron del sacrificio detenido, de un ángel que interrumpió la mano de Abraham, de un carnero enredado en la maleza. Pero nadie encontró nunca ese carnero. Nadie oyó su balido. Nadie olió su sangre. Solo quedó el relato. La ilusión de que la fe triunfó sobre el cuchillo. Pero la realidad se deslizó como sombra entre los márgenes del pergamino. El altar aún existe. Lo han reconstruido en diferentes formas, bajo diferentes nombres: templos, catedrales, cámaras secretas, laboratorios, guerras. Siempre esperando al nuevo Isaac. Al nuevo padre que escuche la voz. Al nuevo hijo que se despoje de piel y voluntad. Y en cada generación, uno sueña con el monte. Uno camina dormido hacia un lugar que no existe en el mundo, pero sí en la sangre. Uno se despierta con el sonido del cuchillo vibrando en su pecho. Uno recuerda. Y cuando eso ocurre, la tierra tiembla en silencio. Porque el Cordero, el verdadero Cordero, nunca llegó. Solo queda la deuda. Y el cuchillo aún flota, girando lentamente, esperando una mano.